Amén, gloria a Dios. Una vez más, estamos aquí de regreso, mis amados hermanos, aquí en su tiempo, una palabra viva y eficaz, donde vamos a estar continuando, meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos usualmente de lunes a jueves, aquí a través del Facebook, a través de YouTube, donde pues, tenemos la bendición de poder estar con ustedes compartiendo este tiempo, donde todos juntos podemos meditar en la palabra del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando dice el Señor en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hemos venido meditando en este tiempo en el libro del profeta Zacarías. Llevamos un tiempo largo y el título que le hemos puesto a esta meditación ha sido una palabra profética. Lógicamente, toda la palabra del Señor es profética, toda la palabra del Señor es viva, es eficaz, y toda la palabra del Señor nos está señalando a nosotros un presente, un futuro, nos habla de un pasado, pero nos está señalando siempre nos señala hacia el reino de los cielos, hacia la nueva Jerusalén, hacia la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, vamos a estar mirando, hoy continuamos mirando allí en el libro del profeta Zacarías, pero vamos a recordar lo que dice el apóstol Pedro, Cefas, allí en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Me gusta mucho meditar en este versículo porque es importante que nosotros podamos entender cuál es la palabra profética. Dice aquí Cefa, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro fue claro al decir que teníamos también la palabra profética, que es la Santa Biblia. La Torá, el Tanakh, el Brit Hadashah, es la palabra profética. Fuera de la palabra de Dios, fuera de la Biblia, si no tiene sustento bíblico, cualquier palabra que se nos dé no deja de ser más que una enseñanza de hombres. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, se llama la Santa Biblia, la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, vamos a seguir meditando entonces en esta palabra profética que hemos venido tocando. Ahora el título o subtítulo que le podríamos dar a este mensaje de la palabra profética es la palabra profética sobre Israel y sobre Jerusalén. Recuerda que estamos meditando en esto, hablamos que la palabra profética es la palabra del único y verdadero Elohim, del único y verdadero Dios, que Jerusalén es un tesoro para todos los pueblos
y quien quiera apoderarse de Jerusalén será despedazado. Esta ciudad de Jerusalén le pertenece a Dios nuestro Elohim y el Señor se la dio como posesión al pueblo de Israel. Por lo tanto, Jerusalén pertenece únicamente y exclusivamente a nuestro Dios y fue dada por nuestro Dios al pueblo de Israel, y esta es la capital de Israel, la eterna e indivisible capital de Israel. Vamos a seguir hablando hoy entonces en el cuarto punto de esta enseñanza, es que los enemigos de Israel enloquecerán e Israel lo verá. Los enemigos de Israel enloquecerán e Israel lo verá. El versículo 4 de aquí del profeta Zacarías, versículo 4 del capítulo 12, si no estoy mal, que es en el que estamos meditando, dice de la siguiente manera: en aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo los pueblos heriré con ceguera. Y dice en la Biblia judía ortodoxa, dice en Yom Hahu, dice Hashem, golpearé a todos con pánico y a su jinete con locura, y abriré mis ojos sobre la bahía de Judá y heriré a todos los del pueblo con ceguera. El Señor dice que en aquel día, ¿en cuál día? En el día del Señor, en el día grande y terrible de Yahweh, en el día grande y terrible cuando el Señor venga a gobernar sobre la tierra. En aquel día el Señor herirá con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Dice, más sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo los pueblos heriré con ceguera. ¿Qué dice el Señor? Aquí vamos a ver, es que dice el Señor, es que en el día que Él venga, en el día que Él actúe, Él vendrá con poder, con gloria, y todos aquellos enemigos del Señor que se han levantado, aquellos que han venido contra Jerusalén, que han venido contra Israel, allí en el monte, allí en el valle de Megiddo, cuando hayan entrado los reyes de Oriente por el gran río Éufrates, el cual se secará cuando el Señor derrame una de sus copas de la ira sobre este río Éufrates se secará y abrirá los caminos para que entren por allí los reyes de Oriente, vendrán los pueblos de todo el mundo sobre Israel, los ejércitos, y allí el Señor los reunirá en el valle de Megiddo para que en ese día el Señor mostrar su poder sobre todas las naciones. El libro de Apocalipsis o Isjaluz, capítulo 19, dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ha venido, es el momento en que han pasado las copas de la ira de nuestro Dios, después de que el Señor ha derramado todas sus copas de ira sobre los pueblos. Entonces allí dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que Johanán vio el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y voy a seguir leyendo lo que dice aquí, versículo 12 del capítulo 19, dice el libro de Apocalipsis, Isgalud, dice de la siguiente manera: sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quiero decirte lo que dice más adelante. Dice más, bueno, voy a seguir leyendo. Dice: y vi un ángel que estaba en pie, y en el sol clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mira esto, dice la Biblia aquí que el Señor viene, desciende del cielo montado en un caballo blanco. El caballo blanco me habla de santidad. Viene montado en santidad. Él viene en santidad, viene con sus ejércitos, viene a la tierra en el día del gran Dios Todopoderoso, y allí estarán todos los ejércitos del mundo en el valle de Megiddo. Y dice el Señor que en aquel día heriría con pánico todo caballo. Quiere decir que todo instrumento de guerra que el hombre utilice será herido con pánico. Esta gente que esté allí, al ver venir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, entrarán en pánico, no sabrán cómo actuar, porque estarán allí viendo algo indescriptible. A nosotros nos ha mostrado, lo hemos hablado en alguna ocasión en las películas de ciencia ficción, que vienen los ovnis, vienen los extraterrestres, entran a invadir la tierra, y allí los ejércitos se levantan, y como decíamos, solamente el ejército del imperio americano nos puede destruir. Pero aquí no es una enseñanza de ciencia ficción. Aquí no van a venir aliens, aquí no van a venir extraterrestres, aquí no van a venir naves espaciales. Aquí va a descender el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Pero su gloria será tan poderosa, tan grande, dice la Biblia, que todo ojo le verá. Todo ojo verá la venida del Rey de Reyes, del Señor de Señores, cuando Él venga a regir las naciones con vara de hierro. Y hemos dicho que cuando habla de vara de hierro, Él viene a regir o a gobernar con rectitud a todas las naciones. Él vendrá, Él viene con poder, Él viene con autoridad, y en el momento en que Él aparezca en el cielo, la gente que está reunida entrará en pánico. Van a entrar en pánico. Imagínate algo que viene glorioso, y en todos estos ejércitos enfilarán sus baterías, enfilarán sus armas contra el que viene en las nubes con poder y gloria, porque ellos lo verán como un enemigo. Y dice la Biblia que descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Aquí vamos a ver cómo es que dice que está vestido, dice que los ejércitos celestiales, versículo 14 del capítulo 19 de Apocalipsis, dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Tenemos que entender esto. El blanco nos habla de santidad. El lino finísimo nos habla de pureza. Vienen en santidad, en pureza, se vienen acercando a la presencia misma de Elohim, del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor herirá con pánico. Esta gente va allí a querer atacar, pero dice que: y vi un ángel que estaba en pie en el sol, versículo 17. Bueno, quiero leerte otra vez el versículo 15, dice: y de su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella las naciones.
y la regirá con vara de hierro y el pisa lagar. O sea que él va a venir aquí a regir con su palabra, con esta palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Va a herir. Y luego dice que el versículo 17, y vi un ángel que estaba en pie, el sol, y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves del cielo, que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo libre y de esclavos y pequeños y grandes. Ahora mira esto, el Señor va a venir a destruir, va a venir a herirá la tierra con mortandad, aquellos ejércitos serán consumidos. Y es interesante cuando habla de las aves del cielo. Nosotros sabemos que hay aves del cielo que nosotros las conocemos como aves carroñeras. En algunos lugares se les conoce como cuervos, otros lados son buitres. Hay diferentes tipos de carroñeras que son las que estarán encargadas de alimentarse de todos aquellos que han quedado allí sobre la faz de la tierra. Entonces, los número uno, los enemigos de Israel enloquecerán, Israel lo verá. Aquí el quinto punto, o número dos en el día de hoy, es la fuerza de Israel está en Hashem. La fuerza de Israel está en el Eterno, está en Dios, en Elohim. Ahí está la fuerza de Israel. Mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 12 del libro del profeta Zacarías, dice de la siguiente manera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios, conforme como dice la Reina Valera. La Biblia judía ortodoxa dice, y los alufei de Judá, líderes de Judá, o sea, capitanes de Judá, dirán en su lev, en su corazón, los Yosdei Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, tienen su fuerza en Hashem, tienen su fuerza en Hashem Sabaoth Eloheinu, tienen su fuerza en el Dios de los ejércitos todopoderoso. Ahora, aquí algo interesante es que la fuerza de Israel, la fuerza del pueblo de Israel no está, la fuerza del pueblo de Israel no está en su caballería. La fuerza del pueblo de Israel no está en sus carros de guerra, en sus tanques de guerra, no está en sus baterías, no está en sus aviones. La fuerza en la que el pueblo de Israel descansa es la fuerza de Hashem, es la fuerza de Dios. Ellos saben que sin el Señor nada pueden hacer. Ellos han aprendido a descansar en Dios y ellos en este momento, aunque en este momento ellos tengan guerra, ellos saben que quien les guarda y quien les protege es el Señor. Ahora mira lo que dice aquí más adelante. Voy a leer el versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Allí llegará el momento en que el Señor tomará a la bestia, a Satanás, al anticristo, al falso profeta, los tomará y los apresará. Aquella trilogía satánica que se estaría moviendo en el tiempo de la gran tribulación, cuando el Señor esté derramando sus copas de la ira, cuando termine de derramar sus copas de la ira, y que estos ejércitos que se reunieron en el valle de Megiddo sean destruidos, entonces el Señor tomará a la bestia, al falso profeta, al anticristo, y los apresará. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice, y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ahora, aquí hay algo interesante, es que encontramos cómo
el pueblo de Israel, después de eso lo vamos a ir mirando, ellos han descansado en el Señor, ellos han esperado y vamos a ver qué pasa con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hasta ese momento no han podido creer en Yahshua como el Mesías, no han podido creer en Jesús como el Mesías. Recibieron un antimesías, lo aceptaron como el Mesías, pero cuando vieron que esta persona se sentó en el lugar santísimo y tomó el lugar de Dios, ellos pudieron entender que esa era la abominación desoladora. Ellos descansaron en el Señor y ahora que el Señor viene y los defiende, cuando viene el anticristo y el enemigo a hacer guerra contra Israel, contra los habitantes de Jerusalén, ellos pueden ver la mano del Señor en todo lo que ha sucedido. Ahora seguimos, aquí dice Jerusalén será propiedad de Israel. El punto número 6 o el 3, en este momento Jerusalén será propiedad de Israel. Dice la palabra del Señor, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y luego voy a leer la otra versión, dice, en Yom Jajú haré al Ufei Yehudá como una olla de fuego en el bosque y como una antorcha de Eish en el Homer, las gavillas, y devorarán el Kol Haham alrededor, a la derecha y a la izquierda, y Jerusalén será habitada nuevamente en su propio sitio, incluso en Jerusalén. Entonces, quiere decir con esto que en aquel día, cuando el Señor haya acabado con todos los enemigos de Israel, con todos los enemigos de su pueblo, recuerda que ya aquí no estamos hablando de la iglesia o la Keilah de nuestro Señor ya no estaría sobre la tierra en el tiempo que el Señor derramó sus copas de la ira sobre todo morador de la tierra, sino que la iglesia estaría con el Señor y ahora el Señor regresa con sus santos ejércitos. No sabemos si estos santos ejércitos, yo puedo entender que cuando me habla de sus santos ejércitos, puedo entender que son los redimidos con la sangre del Cordero. ¿Por qué los redimidos con la sangre del Cordero? Porque aquí me está hablando, en el versículo 19, me está hablando que los ejércitos celestiales venían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, o sea que venían vestidos de santidad y de pureza, y los redimidos del Señor fueron vestidos de santidad y de pureza. Es posible que los que vengan con el Señor en su segunda venida sean los redimidos por la sangre del Cordero, los que fueron arrebatados de sobre la faz de la tierra. Recuerda que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar o de la final trompeta. Por lo tanto, ahora el Señor ya ha limpiado la tierra de sus enemigos, y ahora dice la palabra del Señor que Jerusalén será habitada. Jerusalén será habitada. Estamos diciendo que será propiedad de Israel, sí, pero también será habitada por el Señor. El Señor vendrá y habitará Jerusalén. Allí desde Jerusalén Él empezará a gobernar sobre la faz de la tierra. Dice la palabra del Señor aquí, cuando llega el Señor destruye, ahora viene también y va a atar a Satanás. Dice que vi un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Allí el Señor lo atará y vendrá a gobernar sobre Jerusalén. Allí el Señor gobernará sobre Jerusalén
pues, por 1000 años. Pero vamos a mirar lo que va a pasar. El Señor dice que Él vendrá, Él va a venir a gobernar, Él habitará y a quien dará libertad al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Aquí cuando el Señor viene, da libertad. Dice, y mirará y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Entonces va a venir el Señor y va a dar libertad al pueblo de Israel. El Señor dará, cuando habla de Judá, tenemos que entender que cuando habla de Judá está hablando de todo Israel, lo que nosotros conocemos como el pueblo judío. Dará libertad primero a los de Judá, a los adoradores de Hashem, aquellos que aún sin haber aceptado a Yahshua como el Mesías, han estado buscando de la presencia del Señor, han estado buscando de la gloria de Dios. Son aquellos que, perteneciendo al pueblo de Israel, se han apartado para buscar la presencia del Señor, lo que nosotros conocemos hoy como los judíos. Ellos son los que adoran, los que alaban, los que glorifican al nombre del Señor, y los que no aceptarán, escúchame esto, no aceptarán la autoridad del anticristo. Cuando ellos vean que el anticristo, el antimesías, se ha sentado en el lugar santísimo, ellos serán llevados al desierto. La palabra del Señor dice que serán llevados al desierto y allí el Señor los sustentará. Y cuando ya venga el tiempo de la purificación, de que el Señor haya barrido los enemigos de Israel, entonces Jerusalén, los habitantes de Jerusalén y de la casa de David no serán librados primero, sino primero el Señor libró al pueblo de Israel para que los habitantes de Judá, de Jerusalén y la casa de David no se enseñoreen sobre aquellos que tuvieron que huir y ahora regresarán a habitar a Jerusalén junto con aquellos que se quedaron y aceptaron o permitieron la autoridad del anticristo. Ahora vamos a seguir mirando. Entonces no solamente el Señor dará libertad al pueblo de Israel, sino que también defenderá a su pueblo Israel. Vamos a ver hasta dónde logramos meditar hoy. Dice el versículo 8 del capítulo 12 de Zacarías, no voy a leer sino la Reina Valera, dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahweh delante de ellos. En aquel día el Señor estará allí para defender a su pueblo. En aquel día todo esto está aconteciendo en el momento en que el Señor regrese. Yo no sé cuánto tiempo va a durar este lapso del regreso del Señor, pero puede ser un día, puede ser más, pero lo que llama el Señor en aquel día es en aquel tiempo, en el momento en que el Señor regrese, en el momento en que el Señor tome control. Entonces el Señor no solamente va a librar al pueblo de Israel, sino que lo va a defender, lo va a guardar, y el más débil será como David, como un guerrero, y la casa de David será como si fuera el mismo Señor. Entonces, el Señor, ¿por qué? Como el ángel de Jehová delante de él, porque él será quien dirija al pueblo a la presencia del Señor. Amén. Vamos, yo creo que voy a terminar hasta aquí. Porque, bueno, es algo que nos hemos adelantado. Dice que Hashem destruirá parte de las naciones que vengan contra Jerusalén. Ya me he adelantado, cuando venga el reino, cuando el Señor venga sobre las nubes, entonces destruirá. Dice que destruirá parte de las naciones que vengan contra Jerusalén.
Recuerda que cuando desciende fuego, el Señor desciende, no, aquí no desciende fuego del cielo, aquí es cuando el Señor desciende con poder y destruye a aquellos con el poder de su boca, con el poder de su palabra, cuando allí los destruya, los acabe, entonces Él no va a destruir a todas las naciones, va a destruir a aquellos que se juntaron, pero muchas naciones quedarán alrededor en el mundo que no van a ser destruidos. El Señor va a destruir parte de las naciones que vengan contra Jerusalén. O sea, los que vengan contra Jerusalén, los ejércitos serán destruidos. Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. O sea, que vendrán, el Señor destruirá. Y luego, cuando ya esto suceda, el Señor haya guardado, le haya entregado a Jerusalén, a Israel, haya guardado su pueblo, entonces este pueblo de Israel verá al Mesías, al verdadero Mesías. Sus ojos serán abiertos y podrán ver cuando vean venir a este Mesías en el cielo con poder, con autoridad y gloria, y cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partan. Vamos a dejar esto hasta hoy, aquí hasta este momento. Mañana, si el Señor nos permite, vamos a ver cómo Israel verá al Mesías, cómo no solamente, sino que también hará lamento por causa del Mesías. Y allí vamos a terminar estos dos puntos para no alargarnos más hoy. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que esta meditación haya sido de bendición para tu vida, que podamos entender que esta palabra profética que el Señor dio a través del profeta Zacarías no era solamente para los tiempos de Zacarías, como en verdad ocurrió, sino que también era una palabra profética de lo que habría de venir en el futuro y lo que habría de suceder al final de los últimos tiempos. Por lo pronto, vamos a dejar así. En este momento, lo que yo quisiera preguntarte, o me preguntaría, ¿cómo está tu vida hoy delante del Señor? Quizás tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, no le has entregado tu vida. El Señor podría venir en este momento por su iglesia y llevarse su iglesia a su presencia, porque la palabra del Señor dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espere. Nosotros como iglesia no andamos en la noche, sino andamos en la luz y no nos va a sorprender este día. Pero si tú no le has entregado tu vida al Señor, te podría sorprender este día y tendrías que pasar por un tiempo de gran tribulación cuando se derramen las copas de la ira de Dios, que serían solamente 3 años y medio, pero que no serían 3 años y medio fáciles de vivir. ¿Tú cómo está tu vida? Si el Señor viniera esta noche por su iglesia, ¿estás dispuesto o dispuesta a quedarte sobre la faz de la tierra en el tiempo de la gran tribulación? ¿O desearías estar en la cena de las bodas del Cordero cuando el Señor se lleve su iglesia? Eso solamente lo puedes decidir tú en este momento. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, permíteme decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú tienes que decirle, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi vida. ¿No le has entregado tu vida al Señor? Yo te invito a que lo hagas. Quizás mañana sea demasiado tarde y no tengas la oportunidad de hacerlo. Ese es el día de salvación. Esta es la hora que el Señor ha escogido para que tú seas salvo. ¿Quieres entregar tu vida? Simplemente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en esta noche. Puedes decirle en esta noche, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón,
que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda saber a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón. Y si el Señor hoy viene a llevar su iglesia o a pedir tu alma, tú tendrás la certeza de que vas a pasar la eternidad con el Señor. Ahora solamente me restan 3 cosas para decirte. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Habla con Él y ten la certeza que Dios estará ahí para escucharte y responder a tus inquietudes. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios, a meditar en ella. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo te ilumine su santa palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte en tu ciudad, házmelo saber, que yo con mucho gusto buscaré una iglesia, en tu ciudad, donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo, donde tú te puedas congregar. Será todo por hoy. Señor les bendiga, les guarde. Gracias por acompañarnos en este tiempo de meditación bíblica de su programa Una Palabra Eficaz, y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.